queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. En esta oportunidad, una lección que nos abre una preciosísima oportunidad para escudriñar el texto bíblico y ver, contemplar y conocer la gracia que ha existido desde antes de los tiempos de los siglos, pero que fue manifestada en su debido tiempo por medio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos ahora a contemplar esto. Vamos a tratar de verlo en el texto bíblico. Y para eso vamos entonces a orar, y antes de orar queremos recordar sencillamente dos cosas. Este video también estará en www.preachmanuel.com, de manera que si algún día usted tiene problema encontrándonos en la comunidad de YouTube, por favor diríjase a www.preachmanuel.com. También el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, tenemos una cita totalmente en vivo para compartir, comentar el texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, totalmente en vivo, de manera que en el nombre del Señor podamos crecer juntos en la gracia de Cristo, complementando lo que hemos aprendido a través de la discusión en vivo, y de esa manera poder responder en el temor del Señor preguntas e inquietudes que puedan surgir durante este estudio. Vamos entonces a orar y nos dedicamos de una vez a leer y comentar la palabra del Señor. Oramos. Bendito y santo Padre Celestial, la gloria, la honra para ti, Señor, sean por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Queremos, Padre Celestial, contemplar a Cristo en la hermosura de su santidad y plan de redención para nosotros. Queremos mirarlo, Señor, y para eso pedimos que cumplas la promesa de tu Santo Espíritu de venir a iluminar nuestras mentes y corazones, dirigiéndonos a toda verdad por medio de Jesús. Tómanos, bendito Padre, tómanos como enteramente tuyos. Levanta nuestras miradas y permítenos contemplar a Cristo exaltado y ser transformados de gloria en gloria a su imagen. Te lo pedimos, buen Padre, en el precioso, santo y perfecto nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces a iniciar nuestro comentario situándonos en el libro de Génesis, capítulo número 2. Libro de Génesis, capítulo número 2. La pregunta con la que vamos a iniciar nuestro comentario es: ¿qué cosa hace, qué función cumple el árbol del conocimiento del bien y del mal también en el medio del huerto donde Dios había puesto la primera pareja creada en esta tierra? ¿Qué función tiene ese árbol? ¿Qué hace allí? ¿Cuál es la razón por la cual en un mundo creado perfecto, apartado y separado del pecado y sus comienzos, por qué razón se encuentra un árbol llamado conocimiento del bien y del mal allí en medio del jardín donde Dios puso a la primera pareja? La razón es muy sencilla. En primer lugar, la existencia o presencia de este árbol en el medio del huerto nos demuestra que la rebelión ya había iniciado antes de la creación de Adán y Eva. Satanás ya se encontraba como enemigo, adversario, como diablo, antes de que la primera pareja fuese creada y el mundo fuese fundado. Eso nos demuestra que la rebelión, la caída de Lucifer, la existencia de Satanás y la existencia, por tanto, del conflicto de los siglos precede a la creación del mundo y a la creación de la humanidad sobre él. Así que ese árbol tiene como primera finalidad probar
la lealtad del ser humano de manera que éste pueda decidir, haciendo uso de su libre albedrío, de qué lado de la controversia desea estar. En segundo lugar, este árbol nos dice lo siguiente. Acerca de este árbol, Dios dice así. Génesis capítulo número 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, paréntesis, ¿cómo eran esos árboles de los cuales Dios dice de todo árbol del huerto? Eran deliciosos y buenos a la vista. Eran deliciosos. Según el versículo número 9, se nos dice que eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Así que de todos esos árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, Dios, como creador del genuino y verdadero placer que había de adornar y de hacer gozosa la existencia del ser humano sobre la faz del planeta, de esos árboles, para deleite de Adán y Eva, Dios les permitió comer. Recuerden, Dios hubiese podido crear al ser humano para que se nutriese de cualquier otra forma. Por ejemplo, Dios podía haber creado el proceso de la nutrición celular mediante una especie de adquisición de los nutrientes esenciales por medio del aire que no implicase deleite alguno para el paladar. ¿Podía Dios haber creado la nutrición de esa forma? Claro que sí. ¿Podía Dios haber creado la reproducción a través de un proceso de división celular o de mitosis, de manera que la creación o el ser humano pudiese reproducirse mientras experimentaba la división celular? Claro que sí. Dios podía haber creado eso. Pero ¿por qué razón Dios dotó el proceso reproductivo también de placer? Precisamente para que el ser humano tenga deleite en su existencia, y esto obedece a un plan del Creador. El deleite que se experimenta en la nutrición, en la reproducción y en cualquier otro proceso vital que cubra nuestras necesidades vitales es y obedece a un plan del Creador. La razón por la cual los placeres, estos que hemos mencionado, se han convertido en una esclavitud que ata en el pecado al ser humano es una tergiversación del deleite del Creador que Satanás llevó a cabo. Habiendo salido de este paréntesis, volvamos al texto del versículo número 16. Dice entonces, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Ahora nota, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nota cuál es la segunda razón por la cual el árbol se encuentra aquí en medio del huerto. Este árbol se llama conocimiento del bien y del mal. Pregunto, Dios, al decirle al ser humano recién creado, de todo árbol del huerto podrás comer, árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Y al decirle, pero de este árbol que se llama conocimiento del bien y del mal, de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pregunto, al decir Dios ambas cosas, Dios estaba determinando para la mente moral del ser humano, Dios estaba definiendo para la mente moral del hombre lo que es el bien y el mal. Absolutamente sí. Dios estaba determinando, definiendo las categorías morales de bien y mal para la mente moral del hombre. Pero si el hombre no se conforma con la determinación divina de bien y mal, si el hombre no se conforma en el hecho o con el hecho de que el Creador determinó para él el bien y el mal, el árbol se llama conocimiento del bien y el mal.
Quiere decir que el árbol, ya desde su mismo nombre, el árbol ofrece un conocimiento de bien y mal que Dios no le ha dado al ser humano, pero que le está prohibido al ser humano. ¿Qué conocimiento de bien y el mal es ese? Es conocimiento del bien y el mal mezclados en primer lugar, y es conocimiento experimental del mal. No es un conocimiento del mal como el que Dios le había dado al decirle: de este árbol no comerás. Este conocimiento del mal es preventivo. Es un conocimiento del mal que resulta y consiste en una advertencia. Dios le dio al ser humano la capacidad de discernir la presencia del mal y advertir sobre su peligro. Ese conocimiento Adán y Eva lo tenían de parte de Dios. Pero al comer de ese árbol, tendrían de ahora en adelante un conocimiento experimental del mal que los ataría, esclavizaría y les quitaría los privilegios con los cuales el Creador los había dotado, incluyendo la vida. Y aquí debemos hacer énfasis. Debemos dejar bien claro que la vida con la cual Dios dotó al hombre y a su mujer es vida, atención, inmortal, solamente sujeta a la condición de obediencia a Dios y a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Adán y Eva no fueron creados inmortales de manera inherente, inmortales en sí mismos. No, la vida de Adán y Eva es una vida inmortal sometida a la condición de obediencia al Creador. Si esta obediencia, si esta relación armónica con el Creador es rota, entonces esta inmortalidad, que es condicional, sencillamente se pierde. Y como lo dirá Génesis capítulo 3, versículo 19 en adelante, por causa de no comer del árbol de la vida, el hombre y su mujer morirán. Ya vamos para allá en breves minutos. Vamos entonces a tratar de entender algo más acerca de lo que implica la existencia de este árbol. Este árbol nos habla, hablando acerca del peligro de comer de este árbol, Dios le dice al ser humano: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí nosotros necesitamos hacer una importantísima aclaración. La muerte, que es consecuencia de comer de este árbol, es muerte inmediata, es muerte instantánea, es muerte definitiva y eterna. Esta muerte de la que advierte Génesis 2:17 es la muerte que el Nuevo Testamento va a llamar muerte segunda o muerte eterna. ¿Qué es esta muerte? Esta muerte es la aplicación inmediata, inminente, directa, instantánea y eterna del castigo por el pecado. Es el resultado directo e inmediato del pecado. Es muerte eterna, es muerte segunda, es muerte de la cual no hay resurrección. Esta es la muerte sobre la cual advierte Génesis capítulo número 2, versículo 17. ¿Por qué razón entonces, como usted y yo conocemos ya la historia, por qué razón entonces el hombre y su mujer, al participar de este árbol que Dios dijo no comer, por qué razón ellos no murieron en el instante o inmediatez en que comieron de ese árbol, pecando contra Dios y el cielo? ¿Por qué razón no murieron? ¿Será que la razón por la cual no murieron es
porque hubo intercesión de Cristo en el acto. Queridos amigos y hermanos, esa es la razón por la cual Adán y Eva no murieron. Vamos a verificarlo con las Escrituras, con el espíritu de profecía, y seguimos comentando de esta manera. Vamos a mirar lo que nos dice en primer lugar Apocalipsis capítulo número 13. Atención. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 8. Vamos allá, por favor. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 8. Vamos a leer el texto completo, pero vamos a prestar solamente atención en el contexto de nuestra discusión a la última parte o a la segunda mitad del versículo. Dice así: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Atención, vamos a definir al Cordero. El texto lo hace. Que fue inmolado, que fue sacrificado desde el principio del mundo. Nota, por favor, que Cristo es aquí descrito como el Cordero sacrificado desde el principio, desde el comienzo del mundo. ¿A qué cosa hace referencia ese texto? Probablemente ese texto haga referencia a Génesis capítulo 3, versículos número 21, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuál es la razón o qué es lo que se necesita como requisito fundamental para tener y usar la piel de un animal para vestir a Adán y a Eva? Se requiere la existencia previa de un sacrificio. Sin un sacrificio previo no hay piel para cubrir y vestir a Adán y a Eva. Así que Adán y Eva fueron participantes del primer sacrificio que de manera sombría relataba y comunicaba conocimiento del plan de la salvación a través de la muerte de un animal, probablemente un cordero. Entonces aquí se describe que sí hubo una muerte inmediata, instantánea. En el día en que ellos comieron, hubo una muerte que tomó el lugar de Adán y Eva y recibió la ejecución inmediata del pecado que Dios entonces anhelaba mostrarles. Podemos ver aquí que la razón por la cual Adán y Eva no murieron es porque hubo una muerte que simboliza la muerte de Cristo en el Calvario, que toma y sustituye el lugar de Adán y Eva. Veamos lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, en otros textos. Primera de Pedro, capítulo número 1. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 18 al 21. Mira lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nota esto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, como cordero inmolado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que Cristo, de acuerdo con el pacto eterno formulado entre el Padre y el Hijo, ha sido decididamente juramentado, solemnemente votado en el contexto del pacto eterno como el sustituto, garante, sacrificio del ser humano desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces cuando el ser humano pecó? Para que el ser humano no muriera en ese mismo día, Cristo entonces asumió su rol decidido como parte del pacto eterno, como sustituto y garante del ser humano. ¿Y qué hizo Cristo? Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. Atención con esto. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 12 de marzo de 1901. Nos dice el espíritu de profecía lo siguiente. Tan pronto como hubo pecado,
se manifestó el Salvador. Cristo sabía que tenía que sufrir, no obstante lo cual llegó a ser el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana, con tanto poder para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador como cuando murió en la cruz del Calvario. Así que, ¿por qué razón la condenación del pecado directa, instantánea, muerte eterna, que revelaba Génesis 2:17, ¿por qué razón esta sentencia no cae sobre Adán y Eva? Porque tan pronto como Adán pecó, Cristo se ofreció como sustituto y desvió la condenación sobre ellos con tanto poder y eficacia como cuando lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta? La palabra de la promesa garantiza con tanto poder y eficacia la desviación de la condenación como lo hace la cruz. ¿Se dan cuenta? Ahora mira esto. Sigue diciendo, por ejemplo, en la carta 22 del 13 de febrero de 1900, el Espíritu de Profecía, la mensajera del Señor, comenta así: el instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, paréntesis, comer del árbol, atención, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí, estaré en el lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. ¿Se dan cuenta sobre quién cayó el castigo? ¿Se dan cuenta sobre quién recayó la condenación de muerte eterna? De manera simbólica, cuando recayó realmente sobre el Cordero en sustitución de Adán y Eva, se dan cuenta que recae sobre Cristo. Se dan cuenta que la razón por la cual el ser humano siguió viviendo fue porque Cristo, en su intercesión delante del Padre, le concedió al hombre una segunda oportunidad, un tiempo de prueba, un tiempo de gracia. ¿Se dan cuenta? Ahora dice así, mira esto. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1099. Mira esto. Dios retuvo, esta es Elena de White, la mensajera del Señor, siendo citada en el Comentario Bíblico Adventista. Atención. Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la sentencia de muerte. ¿Y por qué la retuvo? Oh, mira por qué. Pronunciada sobre el hombre. Satanás se lisonjeaba de que para siempre había roto el vínculo entre el cielo y la tierra. Pero en esto estaba grandemente equivocado y quedaría chasqueado. El Padre, esta es la razón por la cual la sentencia se detiene por un tiempo. Escucha esto. El Padre había puesto el mundo en las manos de su Hijo para que los redimiera de la maldición y la ignominia del fracaso y la caída de Adán. ¿Se dan cuenta ustedes eso? Y por si esto fuera poco, nosotros tenemos una cita maravillosa que encontramos en el libro Fe y Obras. Fe y Obras, página número 19. Mira por favor cómo nos dice la mensajera del Señor en este capítulo titulado Elena de White aclara los temas. Mira lo que ella nos dice en la página 19. Esta era la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. ¿Cuál era la situación de la raza humana? Ella lo describe en el párrafo anterior diciendo que en ese momento en el cual se volvió desleal al gobierno del Creador, se hizo enteramente indigno de todas las bendiciones con las cuales el Creador los había privilegiado. De todo, indigno de todo, indigno de una sola respiración más, de una sola bocanada de aire o de alimento más, indigno de todo. Ahora mira esto, atención. Dice así la cita, página 19 de Fe y Obras, paginación electrónica, capítulo 1 de Fe y Obras. Entonces el ser humano ya no tenía más derecho a una bocanada de aire o a un rayo de sol o a una partícula de alimento. ¿Se dan cuenta? El hombre ya no tenía más derecho a eso. Y ahora mira esto.
Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó. Nota dónde se da el cumplimiento de ese otorgamiento, en el principio. ¿Se dan cuenta? De manera que Cristo desde el principio es el Cordero inmolado porque desde el principio cumple el rol de intercesor, sustituto y garante, ofreciéndose a sí mismo en promesa para hacerlo realidad en la cruz. Ambas cosas con poder y eficacia para desviar la condenación de la raza culpable. Tanto la promesa como la cruz. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado no fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que Él sufriera la penalidad de la transgresión. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad. ¿En qué consiste esa oportunidad? Escucha, una segunda prueba. Una segunda prueba. Pregunto, ¿cuál había sido la primera? La de Adán, la del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la segunda? La segunda prueba que toda la humanidad tiene delante de sí al venir a vivir a este mundo es decidir ya no delante del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino delante de un madero, delante de la cruz en la cual Jesucristo fue levantado para que le veamos. ¿Se dan cuenta? Ahora mira esto. Dice así: a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad, una segunda prueba, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no transgredieran la ley de Dios como ellos lo hicieron. Termina la cita diciendo: y en cuanto el hombre disfruta las bendiciones de Dios en la dádiva del sol y la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué maravilloso y bendito Cristo que hizo posible esto para el ser humano? ¿Se dan cuenta la razón por la cual el ser humano aún tiene vida en esta creación, en esta tierra? ¿Se dan cuenta que la razón de nuestra vida está en que Cristo, con su promesa y su cruz, compró la vida del mundo, la muerte del Hijo de Dios, para que recayera sobre él la condenación de la muerte eterna, instantánea e inmediata, implicada en Génesis 2:17? Esa cruz de Cristo, donde la condenación, muerte eterna, cayó, es la razón de la vida del mundo. Tú y yo estamos vivos. Bendito sea Jesucristo, porque Él intercedió en el instante en que hubo pecado, poniéndose entre los vivos y los muertos y diciendo: caiga sobre mí la penalidad de la transgresión. Por gracia, por la gracia de Cristo que existe desde antes de la fundación del mundo y puesta en marcha desde el principio del mundo, recién la caída del hombre, por esa bendita gracia, manifestada siglos después en Cristo Jesús, por esa bendita gracia, por esa eterna misericordia, estamos vivos y a Dios le debemos la vida. Vamos a mirar entonces lo que nos enseña entonces la Escritura en relación con la muerte que es posterior al pecado de Adán y Eva. ¿Qué nos enseña la Escritura en relación con esa muerte? Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia entonces en Génesis capítulo número 3, versículo número 19, y vamos a leer también el versículo 22 en adelante. Génesis capítulo número 3, versículos 19 y también el 22 en adelante. Atención. Dice así entonces el versículo 19. Con el sudor de tu rostro, dice Dios a Adán y a Eva, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo describe no la muerte inmediata, inminente, directa consecuencia del castigo del pecado. No.
esta muerte descrita en Génesis 3:19 es la muerte a la que el Nuevo Testamento va a llamar la muerte primera. Es la muerte que sufrió Lázaro, del cual o de la cual fue despertado. Es la muerte que nosotros vemos sufrir en aquel a cuyo funeral nosotros vamos a despedir, a dar el pésame, el abrazo a sus familiares. Es la muerte que experimenta todo ser humano que ha muerto. Es la muerte de la cual Jesucristo, cuando venga en su venida, resucitará a los que duermen en Cristo, y de la cual el mismo Señor Jesucristo resucitará después de 1000 años a los perdidos para que escuchen su sentencia y experimenten la muerte segunda. Esta muerte es la muerte que viene como resultado directo ¿de qué? ¿De qué es resultado directo esta muerte? No de la condenación del pecado, aunque indirectamente está implicado. Pero esta muerte es el resultado directo de no participar del árbol de la vida. Por esa razón, después de darle esa sentencia en el versículo 19, Dios dice en el 22 lo siguiente: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue, nota la razón de la expulsión, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que Dios saca al hombre del jardín de Edén, porque en el jardín de Edén el hombre tendría la posibilidad de alargar su mano y comer del árbol de la vida y vivir para siempre, inmortalizando el pecado. Pero Dios entonces saca o expulsa al hombre y a su mujer del jardín del Edén y pone cerco de ángeles, de espada que se revuelve en medio para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, la muerte descrita en Génesis 3:19, la primera muerte de la cual hay resurrección, bien para vida o bien para condenación, esta muerte de Génesis 3:19 es resultado directo de no comer del árbol de la vida, y esa vida con la cual Dios dotó al ser humano, que es vida inmortal, condicionada a la obediencia, sencillamente se esfuma, sencillamente se gasta, sencillamente deja de ser, haciendo que el hombre vuelva al polvo de la tierra, de lo cual fue tomado, para mostrarle al hombre que en sí mismo y por sí mismo es sencillamente polvo, es sencillamente tierra. ¿Se dan cuenta? Por eso tanto el nombre de Adán, que significa el terroso, porque Adán viene también de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra o polvo. Adán, siendo de tierra, reconoce en esta sentencia de Génesis 3:19 que es sencillamente polvo, y que al creerle a la serpiente, queriéndose endiosar a sí mismo, consiguió lo contrario. En vez de conocer un mayor estado de existencia, lo que conoció fue su cruda realidad. Separado de Dios, es polvo, es nada. De eso se trata, de eso se trata. Vamos entonces a comentar un poco lo que es la tentación, su proceso y las consecuencias del pecado, juntamente con la promesa de Génesis 3:15. Vamos a ir a la tentación. Versículo número 1 de Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9. Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo es que Satanás hace hablar la serpiente? No lo sabemos. Probablemente lo que aquí ocurrió puede ser una de dos posibilidades. Satanás hace la primera posesión demoníaca de la historia, tomando el control de la serpiente, o Satanás, y esta es la posición que más me gusta, ¿ok? Satanás crea la ilusión de que la serpiente habla
pero la voz que se escucha es de él. La serpiente sencillamente es tomada como un objeto en el cual la mujer va a ver y ser engañada por sus sentidos, va a creer en la ilusión de que la serpiente habla, pero en realidad la voz que escucha es directamente la de Satanás, no sale de la serpiente. Satanás le hace creer a la mujer que la serpiente habla. ¿Ok? Es algo así como un efecto ilusorio de Satanás que, conociendo estos secretos de la naturaleza, por encima de la mujer, logra engañarla y la ilusiona con esto. Entonces, bien, aparte de esto, Satanás entonces dice a la mujer, aquí está lo importante: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? De todo árbol del huerto comerás. ¿Qué dice Satanás? ¿De verdad Dios les ha reservado un árbol? ¿De verdad Dios les ha prohibido comer de todo? ¿De verdad Dios no les permite deleitarse de todo árbol del huerto? En otras palabras, la pregunta de Satanás está destinada a cumplir el primer propósito o la primera estrategia satánica en toda tentación. ¿Cuál es la primera estrategia satánica en toda tentación? Hacer dudar al hombre de la bondad del Creador. Lo que Satanás le está diciendo es que si Dios, el Creador, fuese verdaderamente bueno, si de verdad el Creador fuese bueno, el Creador no les habría reservado nada. Lo que Satanás está haciendo es inducir al hombre y a su mujer de que ellos crean, atención, que el Creador, después de todo, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque los ha creado con una reserva, los ha creado guardándoles algo, los ha creado reservándoles algo para poner diferencia entre él y la criatura y exaltarse a sí mismo. En otras palabras, con estas palabras o con esta pregunta, Satanás sugiere que el Creador no es bueno, que el Creador no es bondadoso. ¿Por qué? Porque ha creado para una existencia limitada. Ha creado al hombre para reservarle algo, para guardarle algo, para ocultarle algo. Una existencia limitada, sugiriendo dudas acerca de la bondad del Creador. Ante esto, entonces, la mujer, lamentablemente, ignorando el temor que ya había sentido por causa de haberse separado de su marido y creyéndose capaz a sí misma de sostener lucha con el archienemigo, la mujer lamentablemente entra en diálogo con Satanás y con la tentación. Con la tentación y con Satanás no se entra en diálogo. Se les reprende en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, porque ante este enemigo, sencillamente limitados a nosotros mismos, limitados a nuestra propia inteligencia, no podemos. Ahora mira esto. Entonces, lamentablemente, la mujer entra en diálogo, y al entrar en diálogo con la tentación y con Satanás, la mujer presenta ya un carácter divino distorsionado. La mujer está mal interpretando a Dios. ¿Por qué? Porque la mujer dice lo siguiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, nota, en el medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella, la mujer, se refiere a ese árbol como uno solo. La mujer entonces comienza a distorsionar la realidad en diálogo con la serpiente. Y ahora dice así la mujer: dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Literalmente, la sentencia bíblica de Génesis 2, 16 y 17 no contiene ese añadido. La mujer probablemente está pensando que se lo escuchó a Dios, probablemente está distorsionando la realidad en diálogo con la serpiente. La mujer entonces comienza a caer en el juego de Satanás. Y ahora nota lo que va a ocurrir. Atención.
después de inducir como primera estrategia de la tentación satánica al hombre y a la mujer, después de inducir a la humanidad a dudar de la bondad de Dios como primera estrategia, ¿cuál es la segunda estrategia de Satanás? Satanás entonces niega la autoridad, la veracidad, la eficacia y el poder de la palabra del Creador, diciendo, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una negación directa del poder, de la eficacia, de la verdad, de la realidad, de la palabra del Creador. No, ustedes no van a morir. No, nada de eso. Nada de eso. Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, el mandato de Dios decía, ciertamente moriréis. Él dice, el día que comiereis de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nota esto, ¿qué es lo que la serpiente está implicando? Número 1, la serpiente está implicando que la vida que Adán y Eva tienen es inmortal sin condición. ¿Se dan cuenta? Es inmortal sin condición. La serpiente está implicando que aunque haya desobediencia, aunque haya transgresión, la vida que poseen es inherente a ellos, es inmortal, no morirán. Aunque haya desobediencia, aunque haya un rompimiento de la relación armónica con el Creador, ellos no van a morir porque poseen inmortalidad incondicional y así sacan de la ecuación o así saca de la ecuación a Dios como el autor único de la vida, como único poseedor de la vida, como única razón de vida, y intenta hacerles creer al hombre y a su mujer que ellos podrán seguir viviendo a pesar de la transgresión, a pesar de la desobediencia. Es la gran mentira horrenda de la inmortalidad incondicional del alma. Esta mentira es el fundamento, atención, no solamente de Babilonia, porque Babilonia se fundamenta en una autoafirmación de la existencia, donde el yo es gratificado, ensalzado y endiosado, porque el yo es suficiente para todo, incluso para darse vida. La pregunta es, si el yo es suficiente para darse vida a sí mismo, ¿cómo es que Dios destruye esta confianza en el yo? Precisamente con la muerte. La muerte es la manera didáctica en la que Dios le enseña a la mentalidad de Babilonia que no es suficiente en sí misma, sino que la vida requiere y depende de un creador. Y de esa manera, por eso vemos en Apocalipsis, capítulo número 14, que el mensaje del primer ángel, después de hablarnos del creador como único dador de vida, el creador como única razón de la vida del mundo y del universo, después de darnos énfasis en el creador, el mensaje del primer ángel, el segundo ángel nos habla de la caída de Babilonia. Porque Babilonia cae, la ensalzación, la exaltación o el endiosamiento del yo cae cuando el creador es reconocido y el creador es comprendido. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, la mentira de la inmortalidad incondicional del alma es no solo fundamento de Babilonia, es fundamento de todas las religiones antiguas, incluyendo la filosofía griega. Por ejemplo, en el Fedro, Platón, en boca de Sócrates, pone que el alma ya existía en una condición supraterrestre, en un reino o regiones celestiales, y el alma existía eternamente contemplando las ideas eternas del bien, la justicia y la belleza. Pero por un extraño extravío, el alma que, viéndose inclinada a los vicios de la tierra, pierde sus alas y cae y se encarna en esta creación, el alma entonces ahora necesita de la purificación
o de la vida del mundo para purificarse a sí misma con el propósito de que tal vez dedicándose a la filosofía pueda luego abandonar la cárcel del cuerpo y volver a su existencia eterna contemplando las ideas eternas en el topos Uranon, en el reino celestial o sencillamente en las regiones celestiales. Este es el misterio de la iniquidad concebido desde su inicio. Es la mentira de toda religión antigua y de la filosofía griega, la inmortalidad incondicional del alma que anula la existencia del Creador, para lo cual o gracias a lo cual tenemos vida, y anula la importancia de Cristo, pues tenemos en la mente la mentira grabada de que esta vida que tenemos parece ser inherente, parece ser gracias a un proceso evolutivo en el cual la materia y la energía no se destruye, sino se transforma, y gracias a un proceso evolutivo de manera misteriosa el ser humano todavía vive por una vida o energía inherente a él, destruyendo la eficacia de Cristo y sacando de la ecuación el conocimiento de Cristo como la verdadera razón de la vida aún en el mundo. Su intercesión como la vida del mundo, su ministerio como la vida del mundo. Saca a Cristo haciéndole creer al hombre, a la humanidad, que hay algo de vida inherente a nosotros. Y esto es inmortal, esto es incondicional. Y así, independientemente de la transgresión, la vida se procrea, la vida se proyecta hacia el futuro. Esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de negar la palabra del Señor, la mujer entonces tiene a su disposición para tomar su decisión dos elementos. Y estos son los mismos y exactos dos elementos que usted y yo tenemos a disposición cuando somos tentados. ¿Cuáles son estos dos elementos? Número uno, tenemos el testimonio de nuestros sentidos, así como Eva tenía el testimonio de sus sentidos a su disposición. Los sentidos le comunicaban racionalidad en la premisa de Satanás o de la serpiente. Los sentidos le comunicaban que probablemente la serpiente tenía razón. Los sentidos le comunicaban algo de razón en las palabras de la serpiente. Pero tenemos a disposición, así como Eva también, el testimonio de la palabra del Creador, que a veces contradice el testimonio de nuestros propios sentidos. La pregunta es, delante de la tentación, así como Eva, ¿a quién vamos a creerle? ¿A la palabra del Creador o al testimonio de los sentidos que fungen como la fuente interpretativa del mundo y la realidad? ¿A quién le vamos a creer? Cuando los sentidos nos induzcan a ver veracidad, entre comillas, en las palabras de la serpiente y la tentación, ¿a quién le vamos a creer? Cuando los sentidos nos digan, si no desobedeces, te vas a morir de hambre. Si no desobedeces, tus hijos van a enfermar. Si no desobedeces, tu familia va a ser perseguida. Si no desobedeces, probablemente vas a llorar a tus hijos. Si no desobedeces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra del Creador y sus promesas o al testimonio de los sentidos para perdición y error? ¿A quién le vamos a creer? Y finalmente ustedes conocen las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado rápidamente y de manera resumida en Génesis 3 se describen y se retratan en esta dinámica de oposición y antagonismo, de culpabilidad entre Adán y su mujer, en los cuales nos evidencia una disrupción, una ruptura de la relación armónica entre ellos, que solamente era posible gracias a la obediencia y a la sumisión a Dios por medio de Cristo. Y ahora en esta ruptura familiar observamos al mismo tiempo la degradación de la raza, que llegó a ser debilitada para hacerse incapaz en sí misma de volver a obedecer a Dios. Una debilidad que consiste en una tendencia al mal, una debilidad que nos hace incapaces de obedecer por nosotros mismos.
Pero en medio de este contexto de degradación aparece la promesa bendita de la palabra de Dios. En medio de esta degradación, en medio de esta circunstancia y panorama sombrío, aparece la luz de la palabra bendita del Creador, la palabra de Cristo. Pues desde que hubo pecado, Dios el Padre ya no habló más con la humanidad, sino por medio de Cristo. Hasta que, asumiendo la naturaleza humana, el Padre habló de nuevo a la humanidad en Cristo. Ustedes lo pueden verificar en la página 90 del Deseado de todas las gentes. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En medio de este panorama sombrío, Dios entonces hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios hace? Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿qué nos enseña? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, mejor dicho, en hebreo debía ser traducido como pues es el pronombre de la tercera persona del singular masculino. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos en Génesis 3:15 la bendita promesa de que el Creador, haciéndose descendiente de la mujer, asumiendo la humanidad, el Creador obraría la sentencia de muerte de Satanás, aplastándole la cabeza por medio de un acto que a él, el descendiente de la mujer, a Cristo, le causaría al mismo tiempo dolor. Génesis 3:15 describe la cruz como el momento de dolor en el cual el descendiente de la mujer experimenta el dolor, porque Satanás lo torturaría con dolor físico, con tentaciones, pero al mismo tiempo sería el evento en el cual Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, decidiendo para siempre la gran controversia, desenmascarando al archienemigo y asesino delante del universo y delante de los hombres, para que al mismo tiempo que se conoce a Dios contemplando a Cristo en la cruz, se conozca a Satanás y su rebelión asesina desde el principio. Pero Génesis 3:15 no solamente describe la cruz como el lugar y el momento en el cual Satanás iba a ser decididamente vencido. No, Génesis 3:15 describe el propósito de la cruz como la creación en el corazón del hombre, que ahora se había vuelto leal a Satanás. He allí, en el corazón del rebelde pecador, Cristo crea enemistad contra Satanás. ¿Y a qué se refiere esa enemistad? Vamos a leer el comentario que hace para nosotros la mensajera del Señor, para que nosotros podamos mirar y contemplar en palabras mucho mejores que las mías lo que es y en lo que consiste esta enemistad en el corazón del ser humano contra Satanás. Atención. Página 496 del Conflicto de los Siglos. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Esta gracia bendita que existe desde antes de la fundación del mundo, que se puso en marcha especialmente para la humanidad desde el instante en que hubo pecado y que fue manifestada en Cristo por amor de nosotros en los tiempos postreros, esta bendita gracia no solamente crea repulsión, enemistad, odio por el pecado y Satanás, sino que esta es la misma gracia que llama y que atrae el corazón del hombre a Dios, a Cristo, al gozo de la santidad y a la gracia del Señor. Esta es la gracia que trabaja ya en el corazón del hombre como influencia divina, atrayendo a los hombres hacia Cristo por medio de influencias visibles o invisibles. Y ahora mira lo que hace esta gracia. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, mire cómo se le llama a la gracia, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma, mira cómo se le llama a la gracia, se le llama principio introducido, nuevo en el alma, escucha. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí, en el corazón del hombre, donde hasta entonces reinó la paz. Crea ahora conflicto con Satanás, conflicto con el pecado. Y ahora escucha esto.
El poder que Cristo comunica, mira cómo se le llama la gracia aquí, el poder que Cristo comunica, habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. ¿Te das cuenta? La gracia de Cristo, el poder que Cristo comunica nos habilita para decirle no a Satanás y ya no obedecerle más, para salir del pecado y su esclavitud. Escucha esto. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, porque el pecado es el vínculo de unión y armonía con Satanás y su rebelión, cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. ¿Se dan cuenta? Génesis 3:15 promete entonces la introducción de la gracia de Cristo comunicada al alma, que nos habilita para decirle no a Satanás, nos habilita para tener libertad del pecado, nos habilita para decirle no al pecado y así nos pone de nuevo en la condición en la que podemos obedecer de nuevo al gobierno divino. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que conociendo estas cosas, su amor, su adoración por Cristo crezca más y más. Esperando todo esto, nos despedimos en esta ocasión diciéndole, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.